Reporte de solución de caso, Grupo IRDES. En el índice podemos encontrar introducción, historia de la empresa, antecedentes, misión y visión, optimización logística en la exportación de salsas cerdas hacia Estados Unidos, objetivos del caso, productos de la empresa a exportar. También podemos encontrar conversión de costos a una sola moneda, total general de transporte, costo de transporte por caja y por pieza, factura comercial, listado de empaque, FDA, requisitos del país del destino, así como también podemos encontrar certificados de FSMA, controles preventivos, registro del producto en la FDA, conclusiones, nuestras conclusiones personales, nuestro cierre y por último, en la última página que sería la 68, nuestras referencias bibliográficas. Para comenzar con la introducción, el presente proyecto integrador de aprendizaje tiene como propósito analizar y resolver de manera integral un caso práctico de logística nacional, aplicando los conocimientos teóricos y estratégicos adquiridos a lo largo del curso. A través de este trabajo se busca demostrar la capacidad para diseñar soluciones eficientes, sostenibles y alineadas con las prácticas actuales del comercio global, considerando cada uno de los elementos que intervienen en la distribución física internacional: la gestión documental, la selección de rutas, los procesos aduaneros y la optimización operativa. La operación de este proyecto se lleva a cabo con el máximo compromiso académico, procurando en todo momento que cada decisión, análisis y propuesta cumpliera con los valores fundamentales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De esta manera se integraron la verdad en la búsqueda de información confiable, la responsabilidad y honestidad en el desarrollo del contenido, la justicia, la igualdad y respeto al considerar los impactos de la logística en diversos factores globales, así como la tolerancia y la paz en el análisis de contextos multiculturales dentro del comercio internacional. Para seguir con la introducción, Grupo Herdes es una de las empresas mexicanas más sólidas en la industria alimentaria, con presencia destacada en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos. La compañía exporta una amplia variedad de productos, entre ellos salsas, guacamoles, chiles, vegetales procesados y alimentos congelados. La exportación de alimentos procesados hacia Estados Unidos exige una gestión logística precisa y el cumplimiento estricto de normas internacionales. Este reporte analiza un caso de exportación de salsas cerdas hacia Estados Unidos, evaluando el proceso logístico actual y proponiendo soluciones para optimizar rutas, seleccionar medios de transporte adecuados, reducir costos y así todo esto dentro de un enfoque de mejora continua en la cadena logística internacional. Comenzando con el reporte, hablaremos un poco de la historia de la empresa, comenzando por sus antecedentes. Grupo Herdes es una de las empresas mexicanas líderes en la industria alimentaria, con más de 110 años de historia en la producción, procesamiento y comercialización de alimentos y bebidas. Su origen se remonta a 1914, cuando comenzó como una empresa dedicada a la venta de chiles y productos de conserva. Con el tiempo fue expandiéndose hacia nuevas líneas de producto, adquiriendo marcas estratégicas y desarrollando su propia red industrial y comercial. Hoy en día, Grupo Herdes opera más de 15 plantas de producción, varios centros de distribución, más de 600 de puntos de venta en México y exporta a diversos mercados como Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Europa. Sus productos, como ya lo había dicho antes, abarcan salsas, guacamoles, chiles, entre muchos otros. Continuando con su Continuando con la historia de la empresa, su misión es ofrecer al consumidor productos alimenticios de alta calidad que enriquezcan su estilo de vida, garantizando procesos responsables, eficientes y sustentables a lo largo de toda la cadena de valor. Su visión es ser la empresa líder e innovadora en la industria alimentaria en México, con presencia competitiva y sostenible en mercados internacionales, impulsando el bienestar de nuestros consumidores, colaboradores y comunidades. Como siguiente subtema es la optimización logística en la exportación de salsas cerdas hacia Estados Unidos. Situación logística actual: ferrocarril y transporte terrestre internacional. Se utiliza el cruce fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Costos altos por transporte terrestre internacional, mayor tiempo en transporte ferroviario, dependencia de vías y accesibilidad fronteriza. Riesgo por inseguridad en largos trayectos. Problema identificado: aunque Herdes tiene una cadena logística robusta, enfrenta retos como altos costos logísticos por uso exclusivo del transporte terrestre, dependencia de un solo punto fronterizo, es decir, Nuevo Laredo, sujeto a saturación o cierres temporales, falta de rutas alternativas optimizadas para diferentes regiones de Estados Unidos e incrementos recientes en tarifas de transporte y combustibles.
Objetivos del caso: optimizar rutas de exportación, seleccionar medios de transporte más eficientes, disminuir costos operativos, mantener la continuidad y confiabilidad del suministro, aumentar la competitividad de ERTES en el mercado estadounidense. Producto de la empresa a exportar: México hacia Estados Unidos. Salsa verde ERTES, envase de 240 gramos. Jarrón de vidrio. Nombre comercial: salsa verde ERTES. Formato de venta: tarro. Especificación retail de 240 gramos en vidrio. Composición: ingredientes sería tomate verde, que sería tomatillo, chile serrano, jalapeño, cebolla, sal, especies, conservadores permitidos por la normatividad alimentaria. Su vida útil es de 12 a 24 meses según formulación y empaque. Su clasificación arancelaria sería HS-HTC 21.03.90. El tipo de carga es no perecedera. Ventajas logísticas: no refrigeración, alta tolerancia a tiempos largos de tránsito, permite rutas intermodales, es decir, camión más ferrocarril y consolidación. Estadísticas de demanda. 1. Mercado global, regional de segmento salsa. El mercado global de salsas para mesa muestra crecimiento estable. Estimaciones recientes sitúan el tamaño del mercado de salsa en miles de millones de dólares. Estas cifras muestran una demanda creciente, especialmente en Norteamérica, por la popularidad de la cocina latina y productos authentic mexican. 2. Importaciones de salsa a Estados Unidos. El flujo de importaciones de salsas hacia Estados Unidos es relevante. Análisis del comercio registra más 2.000 envíos bajo la categoría salsa, lo que indica un mercado con importadores considerados y múltiples proveedores extranjeros. Esto refleja demanda sostenida y presencia de proveedores mexicanos. 3. Exportaciones mexicanas de salsa. Datos de comercio muestran que los envíos desde México de salsas han crecido en algunos periodos recientes, lo que sugiere oportunidad para incrementar volumen si la logística y precios siguen siendo competitivos. Estudio de mercado. Segmentación y demanda del consumidor. El consumidor objetivo: hogares con preferencia por cocina mexicana, latina, consumidores multiculturales, cadenas minoristas, entre otros. Tendencias: demanda por autenticidad, etiquetas limpias, porciones convenientes y formatos retail y food service. Siguiendo con el estudio de mercado. Competencia. Competidores directos: marcas mexicanas exportadoras como La Costeña, Doña María. Marcas estadounidenses con productos de inspiración mexicana, marcas regionales y marcas private label de retailers. Ventaja competitiva de ERTES: reconocimiento de marca hispana, sabor auténtico y red de producción consolidada en México. Posibilidad de negociar espacios en cadenas latinas y mainstream. Continuando con el estudio de mercado. Canales de distribución: retail tradicional, supermercados, cadenas regionales, tiendas hispanas. Distribuidores mayoristas and cash and carry, por ejemplo, UNFI, KGA para Natural. E-commerce y marketplace como Amazon, Walmart, cada vez más relevantes para productos alimentarios empacados. Food service: presentaciones mayores en formatos industriales para restaurantes. Continuando con el estudio de mercado, precios y posicionamiento. Posicionamiento retail: producto de gama media-alta con enfoque en autenticidad. Rango de precios: referencia al mercado de Estados Unidos. Jarras de salsa mexicana, $2.5 a $5. En retail, dependiendo de tamaño y canal. Precio al distribuidor y estructura de márgenes influyen en la decisión de exportar por volumen versus por nicho. Cantidad a exportar. Número total de cajas: 300. Piezas por caja: 2 envases. Cantidad total a exportar: 3.600 envases. Justificación de la cantidad seleccionada. 300 cajas se acomodan adecuadamente en una tarima completa para exportación. En transporte internacional, el costo unitario por pieza disminuye cuando la carga se acerca a una capacidad máxima del pallet o del camión. 3.600 bates permiten realizar una prueba de mercado en Estados Unidos con suficiente inventario para abastecer distribuidores regionales, tiendas hispanas, muestras comerciales y análisis de rotación en Oracle. El volumen no es excesivo para una etapa de inicio, evitando sobrecostos de almacenamiento, devoluciones o sobrantes. La salsa verde Verdes tiene una alta rotación en el mercado hispano, por lo que el volumen máximo aprobado favorece una prueba realista de exportación. Y finalmente, para completar las diapositivas que me tocan, hablaremos sobre el medio de transporte, empezando por el transporte terrestre más marítimo, es decir, intermodal.
Si el producto debe desplazarse desde una zona interior hacia un puerto, la mejor práctica es combinar terrestre, es decir, camión de carga, para mover la mercancía del origen al puerto, más marítimo para la exportación internacional. Ventajas de esto sería mayor eficiencia logística, reducción de tiempos en la cadena interna de suministro y mejor coordinación en la consolidación de la carga. Ruta óptima para la exportación de salsa verde Herdes a Estados Unidos. El origen es la planta de producción Herdes en San Luis Potosí, México, y el destino es el centro de distribución en Los Ángeles, California, que es uno de los mercados de mayor demanda para productos Herdes. La primera etapa es terrestre en México, desde la planta hasta el puerto de salida, y la ruta seleccionada es San Luis Potosí al puerto de Manzanillo en Colima. La distancia es de 690 kilómetros y el tiempo estimado es de 10 a 12 horas, y el motivo de elección para esta ruta es porque tiene excelente infraestructura para carga alimentaria, conexión directa hacia puertos de la costa oeste de Estados Unidos, entre otros. La segunda etapa es marítima, de Manzanillo a Los Ángeles. Igual, la ruta seleccionada es de Manzanillo al puerto de Los Ángeles, el tiempo estimado es de 3 a 4 días y las ventajas es que es la ruta más corta entre México y Estados Unidos vía el Océano Pacífico. Es altísima frecuencia de salidas, con más de 10 navieras operan semanalmente, entre otras ventajas que existen. La tercera etapa es terrestre, de Estados Unidos, del puerto al distribuidor. La ruta seleccionada es Puerto de Los Ángeles al centro de distribución en la zona metropolitana de Los Ángeles, que es aproximadamente de 35 a 50 kilómetros, dependiendo del almacén contratado, y el tiempo estimado es de 1 a 2 horas. El tipo de transporte es camión seco 53, dry-van. ¿Por qué es la ruta más óptima? Porque hay menos riesgo operativo y menos puntos de inspección. Es una ruta 100% terrestre. Cruza por carreteras de alto tránsito, zonas con historial de inseguridad y múltiples, o sea, una ruta que es 100% terrestre, cruza por todas estas partes y tiene un historial de inseguridad y múltiples puertos de revisión, y es común una abundante congestión fronteriza en aduanas terrestres. Y también porque la capacidad de carga estable y costos más bajos por volumen. El transporte marítimo ofrece tarifas más competitivas por kilo, especialmente cuando se movilizan pallets completos o contenedores. ¿Por qué, ¿Por qué esta ruta sigue siendo la más óptima? También evita la congestión en las fronteras terrestres, es decir, los principales pasos fronterizos con Estados Unidos, que son Laredo, Tijuana y Nogales, sufren de filas de 4 a 12 horas, inspecciones adicionales, retrasos, entre otras que pues hacen que se pueda retrasar este proceso. Y también tenemos mejor estabilidad de tiempos de tránsito. Las rutas terrestres dependen del clima, el tránsito, los disturbios carreteros y la saturación de puentes internacionales, y en cambio una ruta marítima pues tiene tránsitos estables con variaciones mínimas. También hay menor huella de carbono. Comparando con el transporte terrestre, el marítimo emite entre 70 a 85% menos CO2 por tonelada/kilómetro. Es decir, usando la ruta marítima podemos cuidar más el medio ambiente, que pues es también una de las cosas que Herdes también busca mejorar, que es pues no contaminar tanto el medio ambiente. Y también es que hay mayor seguridad en la integridad del producto. La carga, viaja sellada desde origen, se manipula menos veces, mantiene mayor estabilidad térmica y tiene menor riesgo de apertura indebida, etc. También hay menor saturación y dependencia de operadores terrestres. El mercado de transporte terrestre entre México y Estados Unidos enfrenta gran escasez de operadores, incremento del costo por milla, restricciones de seguridad y tiempos de espera por disponibilidad, etc. Costos de transporte.
Los costos de transporte local en México, es decir, de la planta de Herdes en San Luis Potosí al puerto de Manzanillo. El flete terrestre nacional, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos todas las cosas que se toman en cuenta para tener un costo promedio. Y para ese costo promedio nos saldrían 22,000 pesos. Y en el gasto por maniobras y carga, ya contando todo lo que pues sería un gasto más, el costo promedio es de 3,800, nada más por gasto por maniobras y carga, y el subtotal de transporte en México sería de 25,800 pesos. Dos, los costos de transporte internacional, que es de Manzanillo a Los Ángeles. El flete marítimo tiene un promedio de $1,450, que vienen siendo más o menos, un poquito menos de 30,000 pesos. Y el manejo portuario en México, ya con todos los cargos, saldría un costo promedio de $330, que son como un poquito menos de 7,000 pesos. Costos de transporte internacional, igual. Este es otro, el manejo portuario en Estados Unidos ya te da un costo promedio de $380, que son un poquito, más o menos como 7,000, más o menos 7,000 pesos. El flete, entonces ya tenemos que el flete es de 1,450, los cargos en puertos son 330 más 380, da un total de 710, y el subtotal marítimo internacional da un total de $2,160, que son como 40,000 pesos, podríamos calcular. Después tenemos la conversión, que les estaba diciendo, esas conversiones yo las hice tomando el dólar a 20, varía muchísimo el dólar, pero aquí podemos ver ya la conversión de todos estos costos y da un costo total internacional de 47,340 pesos. Okay. El total general de transporte, como aquí les digo, sumamos el transporte interno en México, que es de 25,800 pesos, y le sumamos el transporte internacional, que es de 47,340 pesos, nos da un total de 73,140 pesos mexicanos. El costo de transporte por caja y por pieza, aquí tenemos que para transportar, para transportar 300 cajas, nos da, si este costo lo dividimos por las 300 cajas para tener como el costo por caja, sería de 243,80 pesos mexicanos. Y si queremos transportar frascos, aquí hacemos una división del costo total de transporte entre 3,600 frascos para obtener el precio por frasco, y es de 20,32 pesos mexicanos. La documentación necesaria para exportación. Para la documentación necesaria para exportación tenemos 4 cosas. Número 1 es la factura comercial, que este es un documento obligatorio emitido por Herdes como exportador que describe los bienes, su valor y condiciones de venta. Número 2 tenemos listado de empaque, es un documento que detalla cómo está empacada la mercancía, fundamental para el transportista y la aduana. Número 3 tenemos certificado de origen y permite que el producto ingrese a Estados Unidos sin pagar arancel bajo el acuerdo comercial USMCA. Y número 4, conocimiento de embarque, emitido por la línea naviera al cargar el contenedor en Manzanillo. Después tenemos la factura comercial. Esta factura comercial tiene distintas cosas. ¿Qué contiene? Los datos del exportador, que es Herdes, datos del importador en Estados Unidos, RFC y Tax ID del comprador, descripción del producto, que es salsa Herdes, 240 gramos, la cantidad, que son 300 cajas y que son
que en esas 300 cajas podemos encontrar 3.600 frascos. El precio unitario total, el valor total en dólares, Incoterm acordado, país de origen que es México, fecha de emisión, firma autorizada. También tenemos el listado de empaque. En el listado de empaque podemos encontrar el número de cajas, que son 300, contenido por caja 12 frascos, es decir, 3.600 frascos. El peso bruto total aproximadamente 2.500 a 2.800 kilogramos. El peso neto es aproximadamente de 2.200 a 2.400 gramos. Dimensiones del pallet y número de pallets, por ejemplo, 10 pallets. Tipo de contenedor, el 20 inches dry. Identificación del embarque, que es el booking number, la marca, lote y fecha de producción. Después tenemos el certificado de origen. En este podemos encontrar declaración del exportador de que el producto cumple origen mexicano, código arancelario, firma del responsable designado por ERDES, datos del productor, exportador e importador, país de origen que es México y fecha y vigencia. Después tenemos el conocimiento de embarque y o Bill of Lading. Este contiene naviera y número de viaje, contenedor y número de sello, puerto de salida, que es Manzanillo, Colima, y puerto de destino, que es Los Ángeles, tipo de carga, mercancía envasada no peligrosa, peso total, nombre del exportador e importador, condiciones de transporte, y algunos tipos son original, B o L, documento físico, o Telex Release, que es electrónico. Muy bien, y ahora veremos los requisitos del país de destino, en este caso Estados Unidos. Primero que nada, hay ciertos requisitos que solicita el FDA, que es el Food and Drug Administration. Por ejemplo, que ERDES debe tener su planta registrada bajo la FDA. También debe enviarse el prior notice antes de que el alimento llegue al puerto y un etiquetado conforme a las reglas de la FDA, que también veremos más adelante. También los requisitos que solicita el USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entre estos requisitos se encuentran la certificación de inocuidad, la ausencia de ingredientes prohibidos o de riesgos sanitarios, y los empaques deben estar completamente sellados y sin señales de algún daño. También la CBP, que es en Customs and Borders Protection. Los requisitos de aduana que solicita esta agencia son, por ejemplo, que toda la documentación esté correcta, que se haga una declaración por parte del importador y, claro, que las tarifas estén cubiertas por completo. Y las normas adicionales a estos requisitos es que el empaque sea resistente a la humedad, que tengan un código de barras para su análisis y su trazabilidad, que tenga un registro del importador, que el importador, perdón, tenga un registro bajo la FDA también, y que los sellos de seguridad estén en todos los contenedores, así como también en todos los productos. Aquí podemos ver también que los requisitos de empaque, embalaje y etiquetado son los siguientes. Como marco normativo general, tenemos que la FDA y la CBP y la USDA son organizaciones que también cubren todos estos aspectos. Por ejemplo, la FDA exige que los productos importados deben cumplir con los mismos requisitos que exigen a los productos producidos en los Estados Unidos. La CBP exige que los productos estén marcados con su país de origen, ya sea que tengan alguna señalización de Product of Mexico o Made in Mexico. Y la USDA exige que el material de embalaje de madera, ya sea en tarimas o cajas, cumpla con la norma internacional ISPM, que también veremos un poco más adelante a detalle. Ahora, el envase primario, que es el frasco de vidrio de 240 gramos, debe ser un material apto para alimentos de grado alimenticio con recubrimientos, perdón, internos que eviten la migración de cualquier sustancia. El cierre debe ser hermético y seguro, con tapas metálicas tipo twist off, con sello al vacío. El envase debe soportar el apilamiento de cajas y vibraciones en carretera o mar, además de las variaciones moderadas de la temperatura sin que éste se fracture. Y la trazabilidad debe estar incluida en el envase, ya sea impreso, grabado o por inkjet. Y esto significa que debe tener el lote de producción y la fecha de caducidad o de consumo preferente.
Ahora, el envase secundario, que son las cajas de 12 piezas cada una, deben ser de cajas de cartón corrugado con resistencia adecuada al peso de 12 frascos y al apilamiento en tarima. Debe ser un cartón de buena calidad y resistente a la humedad. La información debe estar también contenida en la caja, como es el nombre del producto, los números de frascos dentro de la misma, el peso bruto y neto de la caja, lote y fecha de caducidad y la indicación que es un producto de México. El cierre y sellado de las cajas debe estar hecho con cinta adhesiva resistente o grapas industriales, evitando aperturas accidentales durante la manipulación de estos. Los requisitos de embalaje, por ejemplo, es que las tarimas deben ser estándar de 48 pulgadas a 40 por 40, compatibles con transporte y almacenes en México y en Estados Unidos. Las cajas se van a acomodar en capas, cuidando distribuir el peso uniformemente y que no sobrepase la altura máxima recomendada. Y también se recomienda envolver los pallets con stretch film y, de ser necesario, esquineros de cartón para mayor estabilidad. El material de madera debe cumplir con la norma ISPM, que destaca que la madera debe estar desbastada y tratada térmicamente o fumigada con bromuro de metilo, según este estándar, y la tarima debe portar el sello ISPM que acredite este tratamiento. Los requisitos de etiquetado para el mercado de Estados Unidos es que el producto en sí debe tener la etiqueta en inglés, aunque puede ser bilingüe, pero específicamente debe contener las indicaciones, su nombre y los ingredientes en lenguaje inglés. Toda la información debe ser clara, debe venir el nombre del alimento, el contenido neto, debe declararse en sistema inglés y sistema métrico. La FDA exige que la declaración de contenido neto aparezca en el panel principal. La lista de ingredientes debe encontrarse en orden descendente de peso. Debe contener la declaración clara de cualquier aditivo o conservador autorizado. Y la información nutricional debe cumplir con el formato actual de la FDA. Si la salsa contuviera algún alérgeno mayor, debe declararse de forma destacada. Todo producto hecho en México debe tener la leyenda Product of Mexico o Made in Mexico. Según la CBP, debe contener el lote y fecha de caducidad. Y aunque el etiquetado completo tiene que ir en los envases de venta, también debe ir en las cajas que lleguen directamente a la tienda. Ahora también debe haber una relación con la normativa mexicana, en este caso la NOM 051, aunque en este caso el producto no se elabora exclusivamente para exportación, por lo que debe contener tanto las normas, los etiquetados que exigen en Estados Unidos, como también el etiquetado referente a la norma 051, en este caso las etiquetas que contienen si el producto es alto en sodio, en grasas o en calorías, y muchos fabricantes optan por etiquetas bilingües que cumplen simultáneamente con la FDA y con la norma 051 aquí en México. Ahora, las certificaciones y requisitos en Estados Unidos, ya lo vimos previamente, que debe haber un registro por parte de la planta dentro de la FDA. También debe haber una certificación FSMA, que es para todos los planes de inocuidad alimentaria, que certifica que la planta tiene buenas prácticas de manufactura y que hay controles preventivos basados en riesgo y que todos los productos cumplen con los programas de trazabilidad. También debe registrarse el producto en la FDA y, afortunadamente, Salsas Herdes ya tiene varias líneas registradas en la FDA, por lo que no será mayor problema. Y una certificación que es opcional según los compradores es la certificación kosher. Esto es debido a que muchas cadenas de supermercados en Estados Unidos exigen esta certificación, además de la K of K y la Star K. Afortunadamente, también Salsas Herdes cuenta con certificaciones kosher en otras líneas, por lo que no habrá mucha complicación para obtener cualquiera de las otras certificaciones opcionales. También, como lo comentamos anteriormente, el etiquetado de los productos debe cumplir con las reglas de etiquetado de la FDA, que es la lista de información nutricional. Debe cumplir con los lineamientos de 21 CFR 101 de Food Labeling, que incluye que la tabla nutrimental debe estar en formato estadounidense con el listado de alérgenos, el nombre del producto, peso neto distribuido por, y ya sea en este caso México, y el código del lote, además de la fecha de caducidad. Aquí podemos ver las diferentes certificaciones y requisitos en Estados Unidos, principalmente las certificaciones que son obligatorias para las exportaciones de estos productos, como son el registro de FDA de las instalaciones, además del producto, el cumplimiento de
PSMA, el Prior Notice de la FDA, el certificado de origen relacionado al TMEC, al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, además de las normativas mexicanas. Todos estos son responsables por parte de ERDES y podemos ver las otras certificaciones que no son obligatorias, pero son recomendadas, además de opcionales dependiendo del importador. Ahora pasamos a la definición de la fracción arancelaria, en la que podemos ver que la partida más relevante para salsas y preparaciones es la 2103, más específicamente para salsas que no son de soya ni salsa de tomate, sería la subpartida de esta misma 2103.90 y en este caso utilizaremos la fracción arancelaria 2103.90.78 bajo el nombre de Other dentro de 2103, que son las salsas y condimentos. Esta, esta fracción arancelaria tiene una tasa de 30.5 centavos por kilogramo más 6.4% de ad valorem bajo condiciones normales según la tabla de aranceles de Estados Unidos. Y un dato adicional, si la mercancía cumple con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, podría beneficiarse de arancel preferencial, en muchos casos un arancel del 0%. El Incoterm seleccionado será el FCA, que es el Free Carrier. En este caso, ERDES entrega la mercancía liberada y lista por exportación al transportista designado por el comprador en un punto específico designado previamente al proceso de exportación. Esto reduce los costos logísticos y responsabilidades por parte de ERDES, ya que el comprador controla el transporte internacional, el seguro, las maniobras fronterizas y los agentes aduanales. Aquí podemos ver que las obligaciones del vendedor, en este caso, simplemente se limitan a la entrega a tiempo en el punto acordado, el empaque y embalaje de la exportación y el etiquetado de la FDA, además de toda la documentación necesaria para este proceso. Las obligaciones del comprador, en este caso California Food Distribution Inc. Corporation, será contratar el transporte internacional, pagar el seguro de carga, gestionar la importación en Estados Unidos y pagar los aranceles si aplican al momento de pasar por la aduana, además de cubrir las maniobras dentro del proceso de exportación. Los términos de pago en este caso será el 60% de anticipo por transferencia bancaria y una vez que se haga la entrega al transportista, se dará el otro 40%, todo será en la moneda estadounidense, los dólares. Y también dentro de este Incoterm se solicita la documentación como es la factura comercial, el packing list, el certificado del TEMEC, etiquetado conforme a la FDA, el formato de notificación previa también de la FDA y la carta aporte según la modalidad. Como condiciones adicionales, se tiene que la mercancía debe ser entregada en una tarima estándar de 40 pulgadas por 48 pulgadas. La tolerancia permitida es de más o menos 2% del volumen total y el lote de producción no puede ser mayor a 30 días previos a la exportación. Aquí podemos ver la orden de compra diseñada especialmente para este caso por parte de Grupo Herdes, en la que el comprador es California Food Distribution Incorporation, con dirección en Los Ángeles, donde se hará la entrega y donde será la distribución de los productos de salsa verde de Herdes. Y tenemos también los datos del vendedor describiendo que el producto que se entrega es salsa verde Herdes de 240 gramos en frascos de vidrio. Serían 3.600 piezas, ya que son cajas de 12 piezas cada una. El precio unitario de cada frasco es de $1.65 y en total tiene un valor esta carga de $5.940. Todo firmado y acreditado de manera correcta. Finalmente, la conclusión de este caso es que podemos ver que aquí se demuestra la capacidad de la empresa para ejecutar una estrategia logística internacional sólida y eficiente alineada con los estándares globales del comercio exterior. A lo largo de este proyecto pudimos analizar los componentes esenciales de la cadena logística, como la caracterización del producto, el estudio del mercado, la selección de rutas, de medios de transporte, del Incoterm necesario, además de los requisitos regulatorios y elaboración de la documentación oficial. Y uno de los elementos más importantes de esta lección de la ruta intermodal, que fue el transporte terrestre, perdón, más el marítimo, destacó la mayor seguridad y la menor exposición a los riesgos, además de los tiempos predecibles y costos optimizados respecto a una ruta terrestre directa. Esta decisión demuestra un uso estratégico de los recursos logísticos de Norteamérica, aprovechando la conexión entre el puerto de Manzanillo y de Los Ángeles. También, asimismo, la selección del Incoterm
FCA fortaleció la eficiencia del proceso, ya que esto permite que la empresa, en este caso Herdes, mantenga control sobre la entrega, la documentación inicial, mientras transfiere al comprador, al importador en Estados Unidos, la responsabilidad y los costos del transporte internacional. Esto facilita por completo la operación recurrente con profesionales en Estados Unidos. En términos normativos, el proyecto evidenció pleno cumplimiento de los requisitos de exportación e importación, destacando el etiquetado conforme a la FDA, la correcta determinación de la fracción arancelaria 2103.90.68, además de la aplicación de beneficios arancelarios bajo el Tratado de Libre Comercio. Y finalmente, el análisis en económico-logístico permitió calcular los costos reales de transporte local e internacional. Este desglose no solo refuerza la viabilidad del proyecto, sino que permite a ERDES estimar márgenes, precios finales y planificación financiera acorde a un modelo sostenible de exportaciones. Este proyecto demuestra que ERDES posee las capacidades, la estructura y la visión estratégica necesarias para fortalecer su presencia internacional. Como conclusión personal, puedo decir que la elaboración de este proyecto me permitió comprender de manera más profunda y aplicada la complejidad que implica la distribución física internacional dentro de una operación real. Más allá de la teoría y del análisis técnico, este ejercicio me ayudó a visualizar cómo cada decisión logística forma parte de una cadena en la que cualquier error puede afectar el desempeño total de una exportación, por más grande o pequeña que sea. Uno de los aprendizajes más significativos para mí fue el confirmar que la logística internacional no se limita únicamente a mover mercancías de un lugar a otro, sino que esta requiere estrategia, conocimiento normativo, análisis financiero, gestión documental y una visión clara de los riesgos y las oportunidades dentro del contexto internacional. Comprender la importancia de los elementos como los cinco terms, la clasificación arancelaria, el etiquetado conforme a las diferentes organizaciones. Todo esto me permitió apreciar cómo cada decisión repercute directamente en la competitividad de una empresa y en la experiencia del cliente dentro de un mercado internacional. Y puedo decir que todo este proyecto me permitió valorar la importancia de la distribución física internacional como un elemento esencial para el éxito de las empresas que buscan globalizarse e internacionalizarse. Y puedo decir que detrás de cada producto que cruza alguna frontera hay una gran cadena de decisiones técnicas y estratégicas que hacen posible que ese producto, que esa mercancía llegue a nuestras manos. Puedo decir que esta experiencia reforzó mi interés por seguir profundizando en el sector logístico y me ha brindado herramientas fundamentales para mi futuro profesional dentro del ámbito de los negocios internacionales. La exportación de salsa verde Herdes hacia Estados Unidos implica un proceso logístico y documental altamente estructurado que garantiza el cumplimiento normativo tanto en México como en el país de destino. La correcta integración de documentos esenciales como la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, TEMEC y el Bill of Landing permite asegurar la trazabilidad, el valor comercial y la legalidad del embarque. Asimismo, el cumplimiento de requisitos regulatorios de FDA, USDA y CBP confirma que el producto cumple con los estándares sanitarios, de etiquetado y de seguridad exigidos por el mercado estadounidense. La orden de compra y la elección del Incoterm FCA reflejan una distribución equilibrada de responsabilidades donde Herdes garantiza la entrega en planta y el comprador asume la logística internacional y el proceso de importación. En conjunto, todos estos elementos demuestran una operación de comercio exterior bien planificada, con flujos documentales claros y responsabilidades definidas que aseguran una exportación eficiente, segura y alineada a las normas vigentes. La realización de este proyecto sobre la exportación de Grupo Verdes hacia el extranjero representó una experiencia integral que fortaleció mi comprensión sobre la importancia estratégica de la distribución física internacional dentro del comercio exterior. Pues exportar alimentos, productos y servicios es mucho más complejo de lo que la gente piensa. A lo largo de este análisis puede identificar que cada etapa del proceso logístico es importante, desde la investigación del mercado, así como también de la definición de la ruta óptima. Todo esto funciona como un engranaje clave dentro de una cadena que debe operar con precisión para garantizar el éxito en la llegada del producto hacia el destino final y así asegurar que la empresa crezca cada vez más. Además, siento que puede ampliar mis conocimientos técnicos, así como también desarrollar una visión más amplia sobre la realidad operativa que enfrentan las empresas al incursionar en mercados
internacionales. Comprendí que elementos como los Incoterms, la clasificación arancelaria, las regulaciones del FDA y la elección acertada del transporte son decisiones que impactan directamente en la competitividad, la eficiencia y la percepción del cliente en un entorno global cada vez más exigente, además de que cumplen con un papel elemental para que todo esto pueda suceder.